Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Me sorprende que después de la primera parte haya habido tanta gente para la segunda, pero bueno. Voy a continuar con la charla que comencé hace una semana sobre la interesante línea de vapores Cunard que funcionó entre Nueva York y La Habana por vía de Nassau en las Bahamas entre 1859 y 1867. La primera parte fue una información general sobre la historia de la línea, etcétera, y sobre el correo interesantísimo entre los Estados Unidos y Europa, principalmente Inglaterra, y entre las Bahamas y los Estados Unidos. Esta segunda parte se enfoca principalmente en la parte que a mí más me interesa, la parte que corresponde a Cuba, correo entre los Estados Unidos, Cuba, Europa, Cuba y correo que circuló más allá de Cuba y más allá de Europa, de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Y esto parte de la charla son un tanto complicadas, particularmente las tarifas, a tal punto que, en mi opinión, crearon bastante confusión entre los empleados del correo de la época, ya que vemos muchas inconsistencias. Y también nos recuerda lo interesante que es la historia postal, especialmente las tarifas, etcétera, antes de la Unión Postal Universal o de la Unión General de Correos. A partir de entonces todo se simplificó de tal manera que lo hacen menos interesante para el historiador postal. Brevemente voy a resumirle qué sucedió con el correo marítimo americano durante la Guerra de Secesión entre 1861 y 67, en la cual el gobierno americano, el ejército, confiscó, o en inglés se dice requisition, muchos buques particulares para emplearlos en el bloqueo naval de la Confederación del Sur. Por ejemplo, en 1860 hubo 81 salidas de vapores correos de los Estados Unidos a Cuba, y 2 años siguientes el número se redujo solo a 56, pero eso incluía todas las salidas a todo el Caribe, no solo a Cuba, aunque la mayoría fueron a Cuba. En 1861, los vapores transatlánticos americanos recibieron una compensación de parte del correo por llevar correspondencia de más de $157,000, un promedio de $6,800 por viaje. El año siguiente, la suma se redujo a $33,500 y un promedio por viaje de 5,584, ¿no? En los 3 años siguientes, durante la mayor actividad de la guerra, 63, 64 y 65, ningún vapor americano hizo el recorrido transatlántico llevando correo. Todos estos viajes fueron hechos por vapores extranjeros, principalmente la línea Cunard de registro británico. En el 1862, el director general de correos de los Estados Unidos, General Postmaster, recomendó que todos los buques que salían de los Estados Unidos llevaran correspondencia. Previo a eso, los buques nada más que operaban con contrato, y era un contrato fijo en el cual, si tomamos en cuenta el valor de la correspondencia, el correo americano perdía dinero por esos contratos, ¿no? Le costaba más de lo que ganaba en la correspondencia transportada por esos buques. Hay muchos motivos por eso, incluyendo cuestiones políticas, ¿no? Contactos políticos, etcétera. Pero a partir de entonces, la ganancia que experimentó el correo americano fue sustancial, ya que sencillamente pagaba por el valor de la correspondencia. En algunos casos especiales, en los cuales los buques llevaban muy poca correspondencia, les pagaba una cantidad fija, qué sé yo, $150, $200 por viaje. Pero aún así, se ahorraba muchísimo dinero transportando en correo. La primera parte de la segunda parte de la charla, o sea, la segunda parte de la charla tiene dividida en 2 partes. La primera parte, vamos a tratar con el correo de Nueva York a La Habana, que se transportó y se trató principalmente no consistentemente como correo de steamship. Eso significa que tenía una tarifa especial más alta que el correo que iba por buques sin contrato con el correo. Steamship mail se refería a buques que operaban o en una ruta postal, como designado por el correo americano, o
bajo contrato con el correo. Eso fue muy consistente. El correo de La Habana a Nueva York, todo lo contrario. Vamos a hablar de cartas pagadas y sin pagar, que fueron tratadas como ship letters, y cartas pagadas y sin pagar, que fueron tratadas como steamship mail o correo por contrato. También vamos a hablar del correo de Cuba a Gran Bretaña, pagadas y sin pagar, enviadas por correo abierto y correo cerrado, que les voy a mencionar eso próximamente. Y cartas de Gran Bretaña a Cuba, que fue exclusivamente llevado por correo cerrado a través de los Estados Unidos, sin ser intervenida en los Estados Unidos. Este tipo de correspondencia entre Cuba, Estados Unidos, etcétera, es sumamente rara en comparación con la correspondencia transportada por vapores americanos. Por ejemplo, yo llevo 40 años y pico coleccionando este tipo de material y conozco más o menos 20 y pico cartas entre Cuba, Estados Unidos y Europa transportadas por los vapores de la línea Cunard. Como modo de comparación de la correspondencia de Landman and Kemp, que les voy a mostrar varios ejemplares a continuación, solamente de esa correspondencia existían 10.000 cartas de Cuba a los Estados Unidos, más otros centenares de correspondencias. O sea que en comparación es una cantidad ínfima en contraste con las cartas llevadas por buques, vapores americanos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la línea Cunard solo hacía un viaje cada 4 semanas y en 2 meses del verano, junio y julio, los viajes no llegaban hasta Cuba, sencillamente llegaban hasta las Bahamas de ida y vuelta. Si tomamos en cuenta el año 1862, cuando ya había problemas con la transportación por los buques americanos debido a la guerra, los vapores Cunard hicieron el 16% de los viajes a Cuba. Hubo un total de 67 viajes. Y en el año 64, solo el 5% de los viajes. Hubo un total de 120 viajes tomando en cuenta todos los vapores, ¿no? Y si tomamos en cuenta la correspondencia, el valor de la correspondencia, los vapores Cunard solamente llevaron el 3,6% del porteo marítimo con Cuba en el año 1864, que fue la estadística que pude conseguir. O sea, $1,400 de un total de más de $40,000. ¿Por qué fue eso? Bueno, por la infrecuencia de los viajes, además de que el porteo de Cuba, como van a ver a continuación, de Cuba a los Estados Unidos costaba por lo menos 24 centavos más. Se iba llevado por lo equivalente a 24 centavos más, se iba conducido por vapores de la línea Cunard en vez de buques americanos. Además, la escala que hacían estos buques en Nassau, al contrario a los vapores americanos, que casi todos iban directamente a puertos americanos, les demoraba 2 días adicionales aproximadamente al recorrido. O sea que eran menos frecuentes, se demoraba más y costaba muchísimo más que si iban por buques americanos, por lo que lógicamente se encuentran menos cartas por este tipo de vapor que por vapores americanos. Aquí les muestro un recorte del reporte de Postmasters que lista para el mes de mayo de 1861 las salidas de buques llevando correo de los Estados Unidos y su destino. Y aquí vemos para La Habana, con asterisco, de ahí van al Caribe, de todas las salidas para Cuba, solamente uno de los viajes, el vapor Carnac, de registro británico, llevó correspondencia para La Habana y Bahamas. Todos los demás eran principalmente buques americanos. Y aquí está el anuncio inicial que les mostré en la semana pasada sobre el origen de la inauguración de esta línea. Esta línea no era la línea más favorecida o preferida. La gran mayoría del correo, esto se anunció en Inglaterra, hablando del correo de Inglaterra o de Gran Bretaña a Bahamas y La Habana, y mencionaban que la ruta normal era por el Caribe, por West Indies, vía de San Tomás y otros puertos, mientras que la vía de Nueva York, que se hizo disponible a partir de principios de 1859, tenía que especificar el remitente que quería mandar la carta por esa ruta. El porteo era más alto, ¿no?
5 centavos de dólar más alto o 2,5 peniques más alto en comparación de la línea más directa a través del Caribe. Y esto es un anuncio del periódico de La Habana, el Diario de la Marina, en el cual se encuentran todas las salidas de estos buques, las fechas y numerosos detalles adicionales. Hubo centenares de anuncios de esta línea que aparecieron en ese periódico. El primer correo que vamos a enseñar es el correo de los Estados Unidos a Cuba, que siempre fue tratado como correo de steamship. La tarifa era de 10 centavos por media onza. El pago previo era obligatorio. Aquí hay 2 ejemplares. No sé si recuerdan que la semana pasada que hubo 3 buques que sucesivamente operaron en esta línea por escunar. El primero el Karnak, de 1859 a 1862, después el British Queen, de 1862 a 63, y a partir de entonces un nuevo vapor muy grande y muy eficaz, el Corsica, que operó hasta 1867 bajo esta línea y posteriormente fue vendido a la Royal Mail Steam Packet Company o la línea del Caribe y operó hasta finales de la década de 1870. Y aquí hay 2 cartas, la primera de Filadelfia a Cienfuegos por vía de Nueva York y de La Habana. Al llegar a Cuba se le pone la tasa Norteamérica $1 a pagar por el destinatario. Eso era un cargo estándar. Esta carta sale de Nueva York, similar a la previa, por el British Queen. Al llegar a Cuba se tasa $1 de plata fuerte. Y aquí hay 2 ejemplares poco usuales. El de arriba fue enviado desde el estado de Maine por el Karnak, pero es muy raro que no tenga marca de tasa de correo extranjero de llegada, NA1 debió haber sido. Eso no significa que no se le haya cobrado la cantidad, sencillamente a veces se iba a una cuenta directa del destinatario y no se marcaba con la tasa, aunque a veces se abonaba la tasa o se pagaba sin tener las marcas. Y esta carta fue llevada privadamente por el Karnak en 1859 hasta La Habana, no evadiendo el pago del correo americano, una carta de peso doble, pero al llegar a Cuba se le entrega al correo de Cuba, por eso fue tasada $2 y aquí una marca en letra cursiva, NA, Norteamérica, $2 a pagar por el destinatario. Las cartas en el sentido contrario de Cuba a Estados Unidos, ¿cuál era la tarifa correcta para esta correspondencia? Evidentemente hubo bastante confusión o problemas de interpretación tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Aquí les muestro un par de anuncios hablando del Karnak y del British Queen. Hay centenares de estos anuncios en el Diario de la Marina que especifica claramente que la correspondencia dirigida a Estados Unidos, salida de La Habana por buques de la línea Cunard, tenía que ir franqueada de antemano. Y esto se repite numerosas veces. Y el franqueo era de 1 chelín por media onza, algo sumamente caro. Aquí vemos 2 ejemplares de este tipo de cartas. Como les dije, estas cartas son bastante raras, en las cuales se marcaron pagadas en La Habana, paid at Havana, y la cantidad pagada, 1 chelín en creyón rojo. Esta fue de Trinidad de Cuba a Nueva York por vía de La Habana, transportada por el Karnak. Y esta fue de San Juan, Puerto Rico, a Nueva York por vía de La Habana, transportada también por el Karnak. Fue llevada privadamente a Cuba. Aquí tiene la marca del remitente en Puerto Rico, manejada por un agente encaminador, donde el cual pagó el chelín, la depositó en el correo británico, la agencia postal consular británica, donde se marcó paid at Havana y se envió por el buque Cunard hasta Nueva York. Esta es la enorme correspondencia Landman and Kemp que les mencioné anteriormente. La gente hacía la famosa agua de Florida de Murray and Landman, que todavía se consigue, por lo menos en el Caribe. Y ven algo curioso en estas cartas, que fueron tratadas como cartas de barco, ship letters, operando sin contrato u operando en una ruta que no se consideraba ruta postal. Eso fue algo erróneo porque esta era una ruta postal, sin duda, pero hubo una mala interpretación por el correo americano, que además del chelín le cobró 6 centavos adicionales porque no había acuerdo en aquella época para el pago previo directo de Cuba a Estados Unidos
por la vía de los vapores Cunard. Sí había arreglo entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero no entre Cuba y Estados Unidos. Y aquí deliberadamente todas las cartas que se conocen, que no llegan a 10, tienen el cuño de tasa americano aplicado sobre el Paydar Havana. A partir de 1859 no se volvió a usar el Paydar Havana en este tipo de correspondencia. Se usó por muchos años más para correspondencia dirigida a otros lugares, pero no por la línea Cunard a los Estados Unidos, que es algo muy curioso. Posiblemente generaba confusión de parte del destinatario. Decía que la carta estaba pagada, sin embargo le cobraban una tasa adicional. Es posible que haya habido quejas, por lo cual el cónsul británico en La Habana dejó de aplicar, o al menos trató de dejar de aplicar, la marca Paydar Havana después del año 1859. Aquí les pongo 2 ejemplares adicionales. Esta carta, que se consideró de peso doble en Cuba, pagada de antemano 2 chelines, y en los Estados Unidos se consideró una carta sencilla. Obviamente uno de ellos cometió un error y se trató como una carta de barco sin contrato o no viajando en una ruta postal, tasada solamente 6 centavos. O sea que el costo de esta carta en total fue de 54 centavos. De haber sido mandado por un buque americano sin contrato, era solo 6 centavos. De haber sido mandado por un buque americano con contrato, asumiendo que la hayan tratado como carta sencilla, solo hubiese costado 10 centavos. O sea que una diferencia enorme. Y esta carta es interesante, también dirigida a los Estados Unidos, a Concord, Massachusetts, el pueblo que queda al lado donde yo vivo, de La Habana, por el Carnac, pagada de antemano 1 chelín. Como ven, en Estados Unidos le metieron el cuño de tasa justo sobre el Paydar Havana, como en todos los casos que se conocen. Y es curioso, la tasa era 5 centavos. Por un periodo de 3 años, costaba más una carta dirigida al puerto de llegada, en este caso Nueva York, como las 2 cartas previas, que una carta dirigida más allá del puerto de llegada. Por ejemplo, esta Nueva York, 6 centavos a pagar por el destinatario, y esta dirigida a Concord, que son, qué sé yo, 250 millas de distancia, 225 millas de distancia, solamente le cobraron al destinatario 5 centavos. Esta es una de las disparidades que eventualmente se corrigieron, pero que es curioso. Y aquí vemos a partir del año 59, o sea, en el 60 y en adelante, cartas que definitivamente fueron pagadas de antemano en Cuba, que no tienen la marca Paydar Havana. La de arriba fue de La Habana a Nueva York en el año 60, pagada claramente 1 chelín en creyón rojo, sin el Paydar Havana, y tasada en Estados Unidos como una carta de barco dirigida al puerto de llegada, 6 centavos. Lo mismo con esta carta enviada por el Carnac en 1860 de La Habana a Richmond, Virginia, pagada de antemano 1 chelín, tasada 5 centavos, porque no iba a Nueva York. Esta de Nueva York fue tasada 6 y esta a Virginia, bastante lejos, fue tasada 5 centavos solamente. Y aquí vemos varias curiosidades. Estas cartas, yo no puedo encontrar evidencia de que hayan sido pagadas de antemano, y así hay varias otras que parecen haber sido llevadas ilegalmente dentro del buque y puestas en el correo a su llegada a Estados Unidos. Bueno, no pudo haber sido, perdón, porque tiene la marca de la agencia postal consular, o sea que fue manejada por la agencia postal consular, pero no muestra marcas de pago previo. ¿Hubo pago previo o no? Es imposible de saber. Me extrañaría que no lo hubieran cobrado, ya que lo anunciaron tantas veces en el correo, en el periódico de La Habana, pero como ven, no hay ninguna evidencia de que haya habido pago previo. Y esta es una carta similar, sin evidencia de pago previo. Tiene una marquita aquí, 1 en creyón azul, que solía ser el crédito al correo local, pero las marcas de pago previo, la cantidad de pago previo se marcaba de manera bastante conspicua con un creyón rojo como este. Como les dije, a partir del 59 no se ponía el Paydar Havana. En este caso se aplicó por error, y en la parte de atrás, esta es la única carta que yo conozco con un Paydar Havana puesto en la parte de atrás. Se tachó y se le estampó el fechador encima de esto para tratar de obliterarlo, ¿no?
pero yo no me imagino que haya ido sin pagar. Lo que no demuestra es evidencia de la cantidad pagada, pero sería muy raro eso. Y estas son cartas pagadas de antemano a partir del 59 que no tienen el pay de Havana, que fueron tratadas en vez de ship letters como steamship mail en los Estados Unidos, como cartas de barco por contrato o barcos viajando en una ruta postal. Esta carta tiene el 1 aquí con crayón, o sea que fue pagada de antemano, y esta por el Corsica, también pagada de antemano a Nueva Orleans, escrita en francés, payé, pagado, un chelín, y tratada como una carta de un buque por contrato. O sea que había esa inconsistencia de parte del correo americano y también de parte de la Agencia Postal Consular Cubana en cómo se trataban estas cartas, la cantidad a pagar, cómo se documentaba y la tasa a cobrar en los Estados Unidos. Eso es uno de los aspectos fascinantes de este tipo de correspondencia. Y esta es una carta excepcional en la cual sí fue pagada de antemano tanto el correo, el porteo del correo británico, aquí lo ven muy débilmente, aquí hay uno, raya y un guión, un chelín pagado de antemano, el pay de Havana, que como fue puesto a partir del 59, erróneamente se tachó, pero aquí ven que claramente fue manejada por la Agencia Postal Consular Británica en La Habana, y el remitente pagó tanto el chelín como la tarifa de vapor americano, de Steamship Letter, con un sello de 10 centavos. Muchos comerciantes cubanos, por cortesía a los corresponsales en los Estados Unidos, eligieron pagar voluntariamente el pago del porteo americano desde Cuba. Tenían timbres y no es algo frecuente, pero está bien documentado que desde San Tomás, desde San Juan, Puerto Rico, desde Cuba, se utilizaron estos sellos para pagar el porteo americano de antemano. Y esta fue matasellado Steamship a su llegada a Nueva York, una carta excepcional llevada en el año 63 por el British Queen. Y aquí hay un par de curiosidades, dos cartas que no muestran evidencia de haber sido pagadas en el correo cubano, en la Agencia Postal Británica en Cuba, y que fueron tratadas como Steamship Mail en los Estados Unidos. O sea que hay 4 combinaciones posibles, 5 si contamos la previa que les enseñé del pago previo en ambos lados, demostrando inconsistencia o confusión de parte de los empleados del correo americano. Y aquí vemos un anuncio que siguieron publicándolo por 9 años, nuevamente especificando que la correspondencia tenía que ser franqueada de antemano, que no se admitiría directamente en el buque y que tenía que entregarse para ponerse en una valija sellada en el consulado británico hasta tal día, a tal hora. El hecho de que lo hayan publicado tan frecuentemente, ¿no? Varias veces por semana, por 9 años, a mí me sugiere que fue necesario hacerlo porque a pesar de lo que se había anunciado, la gente seguía tratando de enviarla sin pagar, ¿no? Tomando en cuenta la disparidad tan alta en el costo de mandarla por esta ruta, que costaba por lo menos el doble, a veces el triple o más, de una carta llevada por vapores americanos directamente. El próximo sección de esta charla es ¿cuál era la tarifa correcta para la correspondencia de Cuba a Gran Bretaña por vapores ingleses de la línea Cunard? Esto es algo también muy interesante que fue tratado de forma inconsistente y que vamos a analizar a continuación. Brevemente una descripción del correo entre Europa y Cuba por vía de Nueva York y a veces por vía de Boston y las Bahamas, ¿no? Todo comenzó en 1849. En el año 1848, después de un pleito postal acerca del correo transatlántico entre Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que se llama las tarifas retaliatories, ¿no? de desquite. Los Estados Unidos, inicialmente los únicos vapores que llevaban correspondencia eran los Cunard británicos. Cuando los Estados Unidos contrataron buques para llevar correspondencia transatlántica con Inglaterra, los ingleses no aceptaron el pago previo de las cartas llevadas por buques americanos y les cobraban una tarifa adicional
a su llegada hasta a Inglaterra. Después de varias negociaciones fallidas, los Estados Unidos decidieron, en castellano se dice retaliate, ¿no? No me acuerdo cómo se traduce eso, venganza, desquite, e hicieron lo mismo por un periodo de varios meses. A mediados del año 48, no aceptaron el pago previo de la correspondencia llevada por buques británicos de Inglaterra a Estados Unidos. Los corresponsales, los usuarios, obviamente se quejaron, acabaron pagando el doble por esta correspondencia. En vez de un chelín por onza, que eran 24 centavos de dólares, tenían que pagar el doble, ¿no? 2 chelines o 48 centavos, una cantidad exorbitante, ¿no? Finalmente, el Tratado de 1848, que se tuvo efecto a principios del 49, puso fin a esta disputa y estuvo en efecto por 20 años, hasta el año 68. Una de las provisiones de este tratado, que se negociaron unos cuantos años después, fue el correo cerrado o closed mail, que permitía el tránsito de correspondencia a través de un país sin que se interviniera en ese país, en este caso de los Estados Unidos. Y eso comenzó en la correspondencia canadiense, ¿no? Correo del interior de Canadá viajaba por Boston o Nueva York hacia las provincias marítimas en Canadá o hacia Inglaterra, pasando por los Estados Unidos sin ser abierta o intervenida en los Estados Unidos. Este tipo de correspondencia iba acompañada de una factura indicando el número de carta, su valor, etc. Entre la década de 1850 y 60, hubo otros tipos de correos cerrados por vía de los Estados Unidos con destinos a La Habana, California, México y Panamá, tanto británico como por líneas de otros vapores de otras naciones, vapores alemanes, vapores de la línea francesa de Le Havre y vapores belgas. El peso anual en el año 66, por ejemplo, el año que pude conseguir estadística, el peso anual del correo cerrado dirigido a Cuba de Gran Bretaña fue de 9,000 onzas. El dirigido a Cuba, el dirigido a Gran Bretaña de Cuba era solamente de 3,700 onzas, una razón más o menos de 3 a 7, y eso correlaciona muy bien con el tipo de correspondencia que ha sobrevivido. Hay mucha más correspondencia de Inglaterra a Cuba por esta vía que de Cuba a Inglaterra. La gran mayoría de la correspondencia de Cuba a Inglaterra fue por vía de la línea del Caribe, West Indies, a través de San Tomás, que era más barata, más corta, más directa, ¿no? Estas son las tarifas publicadas en la columna derecha entre Gran Bretaña y Cuba. A partir de 1840, por el vapor, el paquete de México era 2 chelines y 3 peniques, en la misma tarifa en México. Cuando el paquete de México se transformó en la línea de Royal Mail Steam Packet Company, la línea del Caribe, la tarifa se mantuvo 2 chelines, 3 peniques por media onza. En el año 1849, a principios de 1849, hubo la posibilidad de enviar cartas directamente de Gran Bretaña a Cuba por la vía de Nueva York o Boston. La tarifa era 1 chelín por el recorrido transatlántico más 12,5 centavos, que era la tarifa prevalente en aquella época entre los Estados Unidos y Cuba por buques por contrato. Aunque eso es muy raro, hay un par de ejemplares conocidos. La tarifa más bien establecida, fue en el año 51, cuando se creó la tarifa de 1 chelín, 2,5 peniques, vía los Estados Unidos. Esto era equivalente a 29 centavos de dólar. 24 centavos por el recorrido transatlántico, 5 centavos por el recorrido entre Nueva York y Cuba o otros puertos de la costa este de los Estados Unidos y Cuba. Nueva York fue el principal. En octubre de 1858 hubo el famoso Tratado Anglo-Español, que fue muy beneficioso para España y sus colonias, en el cual se estableció una tarifa de 1 chelín y 6 peniques para las cartas de Gran Bretaña a Cuba y viceversa. En 1863, en abril exactamente, dicha tarifa se redujo a 1 chelín. Perdón, sí, a 1 chelín. O sea que estas eran la secuencia de rutas de tarifas publicadas, que no necesariamente significa que se llevaron se observaron. Casualmente, cuando se creó la línea de
entre los Estados Unidos, perdón, sí, entre los Estados Unidos y Cuba, el anuncio de Gran Bretaña indicaba que el costo de la correspondencia sería el mismo de la línea del Caribe, de West India Line, lo que en realidad no se llevó a cabo, pero eso fue el anuncio inicial. Vamos a ver varios ejemplos. La semana pasada hablamos de correspondencia cerrada y abierta. Aquí les voy a mostrar 4 cartas de correspondencia llevada por buques americanos entre Cuba y los Estados Unidos, correspondencia abierta. ¿Y cuál es la característica principal? Las marcas de contabilidad que se escribían o se estampaban en el sobre. La tarifa total a pagar en Gran Bretaña, en este caso, era de un chelín 2,5 peniques, equivalente a 29 centavos. Aquí ven la tarifa y esto se dividía de la forma siguiente. 16 centavos era el recorrido transatlántico que le correspondía a Estados Unidos si cruzaba el Atlántico por buques americanos o a Inglaterra si cruzaba el Atlántico por buques británicos. El resto se dividía entre 10 centavos para los Estados Unidos, independientemente de cómo se llevara el cruce, y 3 centavos de dólar para Gran Bretaña. La contabilidad se hizo en centavos americanos, ¿no? Esta carta fue llevada por vapor transatlántico americano desde Nueva York a Gran Bretaña, por lo cual le correspondía, las marcas en negro significa un débito, una deuda que se le daba al país de donde venía la carta, que se obtenía del pago del destinatario. El destinatario pagaba un chelín, 2,5 peniques, de los cuales 26 centavos de los 29 le correspondían a los Estados Unidos, 3 centavos le correspondían a Gran Bretaña. En este caso, la carta fue transportada por un buque británico a través del Atlántico, por lo cual solo le correspondían 10 centavos, en vez de 26, solo le correspondían 10 centavos a los Estados Unidos. En este caso son 2 cartas dobles, la de arriba fue llevada por un buque transatlántico americano, el total a pagar por el destinatario era 2 chelines 5 peniques, de los cuales 52 centavos correspondían a los Estados Unidos. Esta igual de doble peso, pero por buque transatlántico británico le correspondían 20 centavos a los Estados Unidos a pagar al final de arreglar las cuentas. Esos fueron ejemplos de correo abierto. Este es el único ejemplar que yo he visto de correo abierto enviada por un vapor Cunard hasta Londres, hasta Inglaterra. Todas las demás cartas que les voy a mostrar o que he visto fueron llevadas por correspondencia cerrada, sellada, no abierta, no intervenida en los Estados Unidos. Como ven, esta fue pedida a Havana en el 59, a principios del año, en febrero, un chelín, y el recorrido entre Estados Unidos y Gran Bretaña se tasó un chelín. Debió haber sido un chelín 2,5, pero se aceptó el pago previo de Cuba a los Estados Unidos. Estados Unidos le puso una marca de tránsito y fue llevado por el Carnac, primero de Cuba vía Nassau a Nueva York, y por el Cunard Africa hasta Liverpool. El total a pagar fue de 48 centavos. Hubiese sido solamente 12,5 centavos, perdón, 29 centavos de haber sido llevado por correo cerrado, ¿no? Como les voy a mostrar más adelante. De haber sabido lo que sé hoy, hubiese comprado esta carta. Sencillamente lo que me quedé fue con una fotocopia porque fue hace tantos años que no comprendía bien la importancia de este sobre. Y estos son 2 ejemplos raros. Como les he dicho, todo este tipo de correspondencia es bastante rara porque fue una ruta más larga, más cara y menos frecuente de las otras alternativas. Estas son 2 cartas tasadas en Cuba, de acuerdo al convenio postal anglo-español, el cual estipulaba a partir de octubre del 58 que el porteo entre Cuba y Gran Bretaña era de un chelín y 6 peniques. Esta carta fue llevada directamente al consulado y esta carta fue llevada al correo de Cuba, que cobraba una tasa de manejo de un real de plata y depositada en la agencia postal consular británica, donde fue enviada sin pagar. Ambas de estas cartas fueron enviadas sin pagar. Y como les dije, el remitente tenía que indicar la ruta a seguir vía los Estados Unidos, por el Corsica vía Nueva York. De no haber puesto la anotación esta,
generalmente se enviaba por la línea del West Indies, ¿no? Del Caribe, que era más directa. Y aquí indico, este fue por el Karnak y el Asia, ambos Cunard, y este fue por el Corsica y el China, ambos Cunard. Y esta es una carta doble, sin pagar, de la correspondencia Jeffries. Nuevamente se indica vía los Estados Unidos. Fue de La Habana a Edimburgo, en vez de un chelín, 6 peniques, 3 chelines. 12 peniques era equivalente a un chelín. Fue enviada por el Corsica a Nueva York y por el China hasta Liverpool. En abril del 63 se redujo la tarifa entre Inglaterra y los Estados y Cuba a solamente un chelín. Pero esto no siempre se observó. Evidentemente no estaba muy claro para los agentes postales. Y esta es una rara carta tasada solamente un chelín por el Corsica vía Nueva York, especificando esto. Enviada sin pagar a Irlanda. Al destinatario se le cobró un chelín. Fue llevada por el Corsica hasta Nueva York y por el Scotia hasta Liverpool. Una pieza muy rara. Y aquí les pongo 2 ejemplares muy poco usuales. El de arriba fue enviado antes de la creación de la línea Cunard, en el 58. La línea Cunard entre Nueva York y La Habana comenzó a operar en enero del 59. Y esta fue enviada por buques americanos. Fue de Puerto Príncipe a La Habana, pagando medio real por el porteo interno. Y en Cuba se tasó un chelín, 2,5 peniques por el cónsul británico. Fue llevada por vapor americano hasta Nueva York y por un buque británico hasta Liverpool, por el cual le dieron 10 centavos de débito, le marcaron 10 centavos de débito a los Estados Unidos. Y esta es una carta similar. Ninguna de estas cartas indica, bueno, en este caso no existía la ruta Cunard por vía Nueva York. Y en este caso no lo indica porque justamente se perdió, la carta fue puesta en el correo de Matanzas pagando medio real por el porteo interno hasta La Habana, y una vez en La Habana llegó muy tarde para la salida del vapor inglés de la línea del Caribe, por lo cual el cónsul, aunque no tenía indicación específica, decidió enviarla por la vía de Nueva York a bordo del Karnak, entonces por la vía transatlántica. Y en este caso, la tarifa era más alta, un chelín, 2,5 peniques, en vez de que hubiese sido un chelín solamente por la vía directa de vía San Tomás y del Caribe. Esos son ejemplos. Este es un ejemplo raro de una correspondencia que se envió por la ruta no preferida, ya que se perdió la salida del vapor directo. Sin embargo, el correo de Gran Bretaña a Cuba fue muy consistente, ¿no? No hubo diferentes interpretaciones de qué tarifa aplicar, etc. Esta es una carta, la de arriba, de Birmingham, Inglaterra, a La Habana, por el vapor Cunard transatlántico América hasta Boston y por el Karnak hasta La Habana. Este fue el último viaje hacia el sur del vapor Karnak que encalló en las Bahamas, en Nassau, y se perdió, aunque se salvó la tripulación, los pasajeros y la correspondencia. Esta es una carta doble llevada por el Canadá a través del Atlántico y por el Karnak hasta La Habana en 1860. Fue pagada de antemano. El pago de la correspondencia de Inglaterra era voluntario. Casi siempre se mandó sin pagar. El pago de la correspondencia de Inglaterra a Cuba era obligatorio, porque no había manera de recuperar eso en Cuba de parte del correo inglés. Esta carta fue pagada, Lombard Street, en Londres, paid, 2 chelines, 5 peniques, como una carta doble. Al llegar a Cuba se marcó norte de Europa. La tarifa de Cuba en aquella época para las cartas de llegada del norte de Europa era 2 reales por 10 gramos. O sea que esta carta fue doble para los ingleses, triple para los cubanos, porque pesó más de 20 gramos, pero menos de 30 gramos, que era 32 gramos más o menos, que era una onza, ¿no? O sea que 6 reales de plata tasada en Cuba a pagar por el destinatario. El remitente pagó 2 chelines
5 peniques. Y esta es una carta similar, pero pagada con sellos en vez de en efectivo, una carta doble, 2 chelines, 5 peniques, que se consideró por error en Cuba como una carta sencilla o se pagó en exceso en Inglaterra. No sabemos exactamente. Fue enviada por el África vía Boston y el Córsica de Nueva York a La Habana. Y esta es una carta cuádruple pagada 4 chelines, 10 peniques, la más alta que he visto, entre Inglaterra y Cuba, que fue considerada cuádruple en Inglaterra y similarmente cuádruple en Cuba. La tasación de estas cartas, como ven aquí, no fue muy consistente. Hubo errores o disparidades que no podemos explicar hoy en día. Y esta carta fue enviada a través de Queenstown. En el año 65, Queenstown. En el año 65, el término en Gran Bretaña se mudó de Liverpool a Queenstown, que es hoy en día Cobh, en Irlanda. Cobh fue el último puerto del cual salió el Titanic en 1912, antes de hundirse. Ya que los irlandeses no estaban muy contentos con la reina, en el año 1920 se le cambió el nombre, cuando Irlanda era independiente, de Queenstown a Cobh, que es el nombre actual de este puerto en Irlanda. La segunda y última parte de esta charla trata con correspondencia poco usual, inicialmente entre Cuba y Canadá, después de los Estados Unidos a México, para mantener la atención de los amigos mexicanos, de los Estados Unidos a Jamaica, de Bahamas a Jamaica, de Cuba a España, que es muy rara por esta vía, de Cuba a Malta, la única que he visto, de Francia a Cuba, que conozco unas cuantas, y una carta excepcional de Europa a Venezuela, que es la única que he visto, manejada por vapores de esta línea. Entre Cuba y Canadá, las tarifas estaban claras. A partir de abril de 1851, se estableció una tarifa de 15 centavos por la correspondencia sencilla, de media onza, de Cuba a Canadá vía los Estados Unidos. Y esta es una carta sin pagar, enviada por el Karnak, vía Nueva York, y tasada 15 centavos de dólar, equivalente a 5 centavos en la moneda local canadiense, que era en plata, o sea que era de más valor. La intención fue esa, pero esta carta fue en el último viaje al norte del vapor Karnak, que encalló en Nassau, llegó hasta las Bahamas, encalló, la correspondencia se sacó del Karnak y se puso en la goleta Evelina, que la llevó hasta Nueva York con una demora significativa. No me acuerdo las fechas exactas de esto. Y esta aquí, en la parte inferior, es la única carta que se conoce de Canadá a Cuba en la época prefilatélica por vapores americanos. Esta carta, la tarifa de Canadá vía los Estados Unidos era de 20 centavos por media onza, 20 centavos canadienses. Esta carta doble, el remitente pagó 40 centavos, fue hasta Nueva York, de Nueva York fue llevada por el Córsica directamente hasta La Habana, considerada como pagada en Estados Unidos y Canadá, pero en Cuba se tasó como una carta doble de Norteamérica, 2 reales de vellón a pagar por el destinatario. Estas son ambas piezas bastante raras. Y esta carta es muy interesante también porque, como les dije, al estallar la guerra civil, muchas líneas navieras fueron interrumpidas por varios motivos. Se quedaron sin buques los armadores y había peligro de buques de guerra confederados destruyendo los buques americanos, por lo que lo cual la línea directa entre los Estados Unidos y México, que por cierto iba por Nueva Orleans, que fue parte de los rebeldes confederados, se suspendió y se llegó a un acuerdo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña de enviar correspondencia prepagada desde los Estados Unidos hasta varios puntos del Caribe y México por vía de La Habana o San Tomás. En este caso, y el pago era de 34 centavos por carta sencilla, de los cuales 10 centavos le correspondían a los Estados Unidos y 24 centavos, como ven aquí,
le correspondían a Gran Bretaña. Como les dije anteriormente, la cantidad debida en una carta se estampaba en color negro, según el acuerdo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, y la cantidad pagada de antemano se estampaba en color rojo. Las cartas previas, la tinta negra indica que era una deuda, un débito. Después de colectar el dinero del destinatario, se ajustaban las cuentas y Gran Bretaña le pagaba tal cantidad a los Estados Unidos. En este caso ya la cantidad se había cobrado de antemano, 34 centavos de dólares, de los cuales 24 de esos centavos los Estados Unidos le debía a Inglaterra. Esta carta fue transportada por el vapor Córsica de La Habana, no sabemos el año exacto, pero pudo haber sido 63 o más adelante, por el vapor Córsica de La Habana, perdón, de Nueva York, de San Luis a Nueva York, de Nueva York a La Habana por vía de Nassau, y de La Habana por un buque británico, un Royal Mail Steam Packet Steamer, hasta Veracruz. No sé el buque exacto porque no se sabe la fecha. Y de ahí al cuidado de un tal individuo aquí, que sin duda la llevó privadamente hasta Matamoros, su destino final. Y esta es una carta muy interesante también, un ejemplo, el único que yo he visto de este tipo de correspondencia, enviada en 1859 desde Nueva York a Kingston, la capital de Jamaica. Fue pagada de antemano por a bordo del buque Karnak de Nueva York, por vía de Nassau, hasta La Habana. En La Habana fue recibida no veo la fecha aquí, el 15 me parece de febrero, y fue tasada $1, Norteamérica $1. El destinatario era la firma banquera de Barclay, muy conocida, que sin duda tenía agentes de negocios en Cuba, y uno de ellos pagó el porteo de $1, más el porteo por un buque por contrato español hasta San Tomás. Como hice esta charla a última hora, como siempre, y la terminé 5 minutos antes de dar la charla, no tengo apuntado el nombre y la salida del buque español, de la compañía de vapores españoles del Seno Mexicano y del Caribe, pero no me acuerdo exactamente. Y esto indica que el porteo español o cubano fue pagado de antemano hasta San Tomás. En San Tomás se recibió el 4 de marzo y fue puesta en un buque de la Royal Mail Steam Packet Company, el vapor D, que le llegó hasta Kingston, Jamaica. Y aquí vemos la recepción en Kingston. O sea que una ruta muy interesante, muy poco usual. Esta es una carta de las pocas que he visto entre dos colonias británicas, Nassau en las Bahamas, hasta Kingston, Jamaica, enviada en 1866 por vía de La Habana a bordo del vapor Córsica hasta La Habana. Y en La Habana no fue manejada por el correo español, sencillamente se puso, probablemente fue en una valija sellada hasta su destino final, porque no tiene marcas de tránsito ni de San Tomás ni de Cuba. Entonces, basado en las fechas, fue por el vapor Córsica hasta La Habana, entonces por el vapor Conway de La Habana a San Tomás, y por otro vapor, el Atrato de San Tomás hasta Kingston, Jamaica. Pagada de antemano, 4 indica que se pagó de antemano. Eventualmente esta carta no fue reclamada on claim, llegó el 31 de marzo a Jamaica y se marcó otra vez para ser devuelta al Dead Letter Office en octubre del 66. Perdón, fue al revés. Llegó en octubre del 65 y fue devuelta en marzo del 66. Y estas son dos piezas excepcionales de Cuba a España por vía de Gran Bretaña. Una vía sumamente rara, porque había bastante frecuencia entre los viajes directos entre Cuba y España. En este caso, la carta estuvo tarde para el buque español y se envió por vía de buques ingleses, pero no solo por buques ingleses, la mayoría de las cartas por buques ingleses iban directamente por la línea del Caribe, West Indies. Esta fue por vía de los Estados Unidos, ambas de ellas, que había que especificarlo en la carta, vía de Estados Unidos o vía de Nassau. Y según el convenio postal anglo-español, se podía prepagar las cartas por buques británicos con sellos coloniales hasta España. Había una contabilidad que España le debía cierta cantidad a Gran Bretaña, pero la tarifa era exorbitante, 4 veces la tarifa normal
por vía española. En este caso la tarifa normal era de £1 de plata fuerte y esta carta fue franqueada £4 de plata fuerte. Fue enviada por vía de Londres, tiene la marca en el reverso, en valija sellada por vía de Francia hasta la Administración de Cambio Extranjero, en este caso en Irún, en el norte de España, y de ahí fue a Santander. Se consideró pagada en su totalidad. Esta carta también es muy interesante, se conocen, qué sé yo, 3 o 4, todas ellas menos esta, transportadas por la vía de West Indies, directamente de Cuba a San Tomás, a Southampton, a Londres, a Francia y a España. En este caso fue por vía de Nassau, por las fechas. La tarifa rara era establecida, y no les voy a dar los detalles de cómo se distribuía, era 2 chelines 5 peniques. Era la tarifa sencilla por media onza. De ahí fue llevada por el Carnac hasta Nueva York y por el Asia de Nueva York a Liverpool. Y entonces fue a Londres, donde ven el London Pay, se consideró pagada en su totalidad y se le puso la marca aquí PD, pagada hasta su destino. Y este 4 es el crédito que Gran Bretaña le daba a España por una carta pagada de antemano en moneda británica, chelines y peniques, en contrario a la moneda española. Y esto se basaba en 2 peniques de crédito por cada cuarto de onza. Esta carta fue de menos de media onza, pero de más de un cuarto de onza, por lo cual España recibió 4 peniques de crédito. Todo esto indica prepagado, ¿no?, de parte de Gran Bretaña en la contabilidad. Y esta es una carta excepcional. No me explico bien cómo pudo haber pasado, posiblemente por error, una carta enviada a la isla mediterránea de Malta en el año 62 de La Habana. Y el remitente indica específicamente aquí por el vapor British Queen vía Nueva York. La mayoría de la correspondencia al resto de Europa iba por la vía del Caribe, ¿no? Esta carta fue llevada por el British Queen hasta Nueva York y por Scotia hasta Queenstown. Salió el 8 de octubre de Nueva York, llegó el 17 de octubre a Queenstown y un día siguiente fue recibida en Londres, 18 de octubre. Y de ahí fue enviada a Malta. ¿Cómo fue? No estoy seguro, posiblemente por un vapor de la Peninsular Steam Navigation Company. Tengo que investigar las fechas con más detalles. Y se consideró como una carta sin pagar. Como iba a una posesión británica, no había que pagarla de antemano. La tarifa de un chelín fue una mala interpretación. Otros conocedores de este tipo de correspondencia y yo no hemos podido entender el por qué fue tasada solamente un chelín, pero es una pieza excepcional. Y casi al terminar, les voy a enseñar un par de piezas bastante sexy. Esta es una carta de Francia a Gran Bretaña. Había de Francia a Cuba por vía de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Había una tarifa específica para eso. Era de £1,40 por cada cuarto de onza o 7,5 gramos. Nuevamente había que especificar vía de Queenstown, no vía de Southampton, que era la vía más directa, más barata y más rápida. En este caso, obviamente, no llegó a tiempo para ir por la vía de Southampton y fue por la vía de Queenstown, franqueada con el porteo correcto para una carta que pesaba entre 90 a 97,5 gramos. Casualmente en Cuba se tasaba, como les dije anteriormente, en esta época a £2 por 10 gramos, por lo que se tasó 18 reales norte de Europa, correspondiendo a una carta entre 90 y 100 gramos. O sea que esto cuadra perfectamente. Fue llevada por el vapor Cunard Java de Queenstown hasta Nueva York y por el Corsica de Nueva York a La Habana vía Nassau. Y esta es una carta interesante. No se sabe el origen específico, pero está escrita en español por lo que yo sospecho que fue enviada desde España, ¿no? Fue enviada con texto en español en febrero, manejada por un agente encaminador en Londres, 16 de febrero de 1861. Jorge Sandeman. Sandeman puede que haya tenido relación con los vinos, los jereces, los españoles, por lo cual yo presumo que se originó en España, aunque no hay seguridad de eso.
el agente caminador pagó la tarifa de un chelín, 2,5 peniques en efectivo, como ven aquí, 1, 2,5 en tinta rojiza, indicando el pago previo. Además tiene el Lombard Street Paid. Y este sello adicional fue la tarifa tardía, la tasa tardía. Cuando se llegaba tarde al correo y ya se había cerrado la primera valija, había un correo suplementario que, depende de cuán tarde fuese, te cobraban 1, 2, 3 niveles de tasa, ¿no? Pero para contabilizar eso se tenía que pagar por sello. O sea que pagó en efectivo la tarifa transatlántica y pagó con sello la tarifa tardía. Fue enviada por el Australasian, un vapor Cunard, hasta Nueva York, y por el Carnac hasta La Habana. En La Habana fue recibida el 27 de marzo, como ven aquí, del 61, y fue tasada $2 por una carta sencilla del norte de Europa. Nuevamente, algún agente comercial familiarizado con el remitente pagó los $2 y el correo cubano le puso el franco, y entonces fue enviada nuevamente por el vapor británico hasta San Tomás. Esta es una marca consular británica de San Tomás, donde fue transportada por el vapor Clyde. Entonces, de San Tomás, no sé exactamente cómo llegó a Venezuela. Entró por La Guaira. Había varios buques comerciales en aquella época. Tengo que investigar esto más a fondo, pero una ruta fascinante, ¿no? Y de La Guaira fue llevada hasta Carupa, ¿no? Privadamente. ¿Cuál fue el porteo venezolano? No lo sé. No lo indica esta carta, pero una ruta y una combinación de marcas fascinantes. Después de que dejara de operar la línea Cunard en el año 67 entre Nueva York y La Habana, vendieron el vapor Corsica a la Royal Mail Steam Packet Company, que operó por casi 10 años en el Caribe. Y aquí vemos 2 ejemplares transportados por el vapor Cunard mientras operaba bajo la línea Royal Mail Steam Packet Company, vapor Corsica, no Cunard. Ya no era de la línea Cunard. Esta carta fascinante, pagada en La Habana a Santa Marta, llevada por el vapor Corsica hasta San Tomás, y por el vapor Elbe, que viajó por Jacmel, de la costa sur de Haití, Kingston, en Jamaica, Colón en Panamá, Cartagena en Colombia, y finalmente llegó a Santa Marta. El Corsica nada más lo llevó hasta San Tomás. Y entonces en Colombia esta es la única combinación que conozco de un sello de la tasa local pagada con un timbre postal en combinación con un sello británico usado en La Habana. Lo conozco de otros lugares, ¿no? Y esta es una carta enviada también por el Corsica de La Habana a Mayagüez en el año 1876. Había escasez de timbres, por lo cual se pagó en efectivo 4 peniques. La marca estaba defectuosa en aquella época, le faltaba la segunda cifra del año. Se usó en el 76, y 75, 76 y 77. Y fue tasada a $3 en Mayagüez a su llegada. Y como les dije, tratando de evitar la política, pero el silencio es complicidad, ¿no? Nuevamente en solidaridad con el pueblo cubano. Los que no hayan oído esta canción, yo no soy rapero ni nada de eso, pero Patria y Vida es muy reveladora. Fue prohibida en Cuba, y pensando en el pueblo cubano en estos momentos. Quiero agradecerle a todas estas personas por su ayuda en entender este tipo de correspondencia rara, compleja y fascinante. Y por supuesto a Henry, Alfonso y a todos ustedes, amigos, por su paciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Yamil. Felicitaciones, Yamil. Bravo. Muy bueno. Muy bien, Muy estupendo. bueno. Bueno, ¿queda alguien despierto? Veo varios. Ahora de repente tienen preguntas. Jaime. Muchas gracias por esta segunda parte, Yamil. Quisiera ver si pudieras poner la carta Matamoros en pantalla otra vez. ¿Cómo no? Y mientras tú la pones, yo déjame preparar la cámara. Hombre, te mando un scan. Es de un amigo americano que se llama Rob
faux de falso en francés, que es un granjero, pero un erudito. Aquí está. Te mando un scan si quieres, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué les hace suponer que pasó por Veracruz? Porque Bueno, para mí se me hace más lógico que se haya ido directamente de La Habana a Matamoros, ¿no? Debe de haber sido por 62, 63 más tardar, que era cuando estaba en operación el bloqueo y toda la exportación de mercancía confederada por Matamoros. tienes razón, no me fijé en eso, pero sí. Bueno, los vapores iban por Veracruz, Tampico y Matamoros, pero sí, pudo haber ido directo a Matamoros, tienes razón. En esa época era tanta la mercancía que se manejaba a través de Puerto Bagdad, que está pegado a Matamoros, es ya en la costa, que no me imagino otra razón para escribir a Matamoros que algún interés comercial por manejo de esa mercancía de bloqueo. Entonces Matamoros es un puerto, bueno, Puerto Bagdad es un puerto de río, es la desembocadura del río Bravo. Entonces no era fácil para un buque atracar, entonces toda la mercancía era llevada por el flatboat, por canoas grandes, por lanchas, a los buques, y de ahí se llevaba a La Habana, y en La Habana se concentraba y ya se mandaba a Europa. Pero aquí quería ver si había algún indicio que pasó por Veracruz, porque el haber llegado de Veracruz a Matamoros en estas épocas era toda una odisea, más que todo lo anterior. Tienes toda la razón, porque, bueno, estaba la invasión europea, ¿no? A mediados de la invasión europea. Sí, hace mucho sentido lo que me dices, estoy de acuerdo. Entonces, debe ser un sobre muy importante por eso, porque yo nunca había visto. Sí, es un tipo de... Yo conozco 2 o 3 más, no a Matamoros, sino a otros lugares por esta ruta, con este tipo de tarifa, ¿no? De 24 centavos de crédito a los Estados Unidos y 10 centavos, perdón, crédito a Gran Bretaña y 10 centavos que se retenían los Estados Unidos por el transporte, ¿no? Pues mira, haber visto esta pieza valió la pena ¿cómo se llama? Mantenerte atento, ¿no? El ver todas las demás. Esta es una verdadera joya. Sí, me alegro. El dueño vive en Iowa. Para hablarle bonito, a ver si cuando quiera deshacerse de él. Y colecciona sellos de 24 centavos americanos. Solamente. Yo le consigo uno. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Dice familia Pinto Hernández, no sé quién. Sí, soy yo, Marisol Marisol, Hernández. Hola. Sí, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. Sabes que es impresionante ver cómo se manejaban antes las tarifas, tanto hacia el cliente como las tarifas que se pagaban entre los correos, porque yo conozco bastante más o menos de las tarifas que se pagan entre los correos como desde los años 70 en adelante, pero nada de antes. Entonces, en este estudio que tú has realizado, más o menos en qué momentos tú has notado de que, o desde qué año, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo ficticio, una carta de Cuba que va a España y España a su vez le cobra a Cuba. Porque antiguamente el destinatario era el que pagaba como la última milla, el último tramo. Pero ¿en qué momentos o en estos tratados que hubieron previos a la UPU se generó este concepto de cobrarle al país de origen por la distribución en el país de destino? No sé si me entienden la pregunta. Sí, no entiendo.
No, esto es muy interesante. Cuba era parte de España, ¿no? Se consideraba parte de España, no una colonia como tal. Lo único que la moneda era diferente, ¿no? Se usaba el real de plata fuerte en vez del real de vellón. El real de vellón era 2,5 veces un real de vellón, perdón, un real de plata era 2,5 reales de vellón, más o menos. Pero en enero de 1857 se hizo obligatorio el porteo previo en todas las colonias españolas, entre las colonias españolas y de las colonias de España y viceversa, ¿no? O sea que toda esa correspondencia directa por vapores españoles tenía que ir pagada de antemano. Hubo excepciones en correspondencia llevada por vapores americanos, perdón, bueno, sí, hubo por vapores americanos a través de Inglaterra y Francia, por vapores ingleses, por vapores franceses. Esa correspondencia pudo haber ido sin pagar y se le cobraba una tasa al destinatario. No quiero aburrirte con los detalles de la tasa, pero... No, no, dale, dale. Sí, la Es tasa interesante. a partir de mayo 1 del año 1855, esa tasa fue de 4 reales de vellón por cada cuarto de onza. Estuvo en efecto hasta que España entró a la Unión Postal General en julio del 75, o sea que 20 años estuvo. Claro. Qué interesante, sí. Bueno, también ahí tú contabas una anécdota que el Correo de Estados Unidos llamaba la atención sobre las tarifas, ¿no es cierto? O que habían algunos conflictos. Bueno, yo no sé si ustedes supieron de que Estados Unidos en el año 2018 estuvo a punto de salirse de la Unión Postal Universal y también por un conflicto de tarifas como ese. Es muy interesante porque tiene que ver también con las tarifas que los países se pagaban. Entonces es entretenido ver cómo eso se replica en el pasado, me encantó. Sí, hubo pleitos postales, hubo muchísimos, ¿no? Y es fascinante. Y si tú crees que estas tarifas son complicadas, entonces mira la correspondencia de los estados alemanes, que Ya. es una cosa... El tratado internacional ahora, por suerte, el de la UPU, por suerte lo regula, incluso regula las tarifas que las líneas aéreas tienen que cobrarle a los correos y cuando es por barco y todo eso, también está todo eso regulado. Pero igual salen pleitos, porque va evolucionando el mercado y una tarifa que antes se consideraba para una carta ya no la puedes usar para una encomienda, entonces va todo eso evolucionando. Exactamente, sí. Gracias. Gracias a ti. Súper bien. Jesús. Buenas noches. Bueno, felicidades, Yamil. Muy bonita tu colección. Gracias. Bonito tu trabajo. En relación a la última carta de Venezuela que mostraste, bueno, mira, no sé si te sirve de algo. La información que tengo a mano, no sé cuánto pesaba esa carta, pero la tarifa medio real para media onza, ¿ok? Y la otra cosa que me llama mucho la atención es ese viaje último, ¿no? De La Guaira a Carúpano, hay unos 600 kilómetros. Y hoy en día, incluso el tramo de Barcelona hasta Carúpano es un poquito complicado que vayas en carro. Me imagino que lo harían por vía marítima. Sí, un buque costero seguramente, ¿no? Sí, porque Carúpano es un puerto que está en el centro de la península, al norte del estado Sucre, y lo más fácil es, supongo yo, que haya ido por medio de algún buque que haría cabotaje, ¿no? Sí. Y la otra cosa, un dato para Julio César, la patrona de Carúpano es Santa Rosa de Lima. Qué bien. Sí. Julio César, ¿tú llegaste a conocerla? Se tuteaba con ella, hombre. Aunque era monjita, no la conocía.
Rosita. Yo inicialmente pensé que esta carta había un vapor muy interesante, el vapor Robert Todd, que tenía un contrato. Que tenía un contrato con el gobierno de Venezuela y el correo británico y llevaba correspondencia entre San Tomás, La Guaira y Puerto Cabello. Pero el contrato me parece que comenzó en el 64, no en el, o en el 63, no estoy seguro. Llegó a emitir sus propios timbres. ¿Cómo se llama este hombre? Borberg de Venezuela tiene una colección excepcional de esta línea postal y de los sellos. Que tiene sus propios timbres. Sí. Sí, pero esto fue un poquito antes del contrato ese, ¿no? Si no, Bueno, hubiese sido lógico que fuese llevada de San Tomás a La Guaira por ese vapor o por otro buque de esa línea. yo si averiguo algo te aviso. Gracias. Sí. David, ¿Qué hay? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Yamil? Hola, buenas. Oye, demasiada información para mí, es mucha información para procesar. Pero yo tengo una pregunta un poco más simple. Siempre tengo la duda. Entre tantos transbordos de cartas que van a La Habana y luego a la Jamaica, ¿cuántas se perdían en el camino? ¿Había alguna idea? Porque pues, no había computadoras, no había nada, había piratas, había todo tipo de cosas. Bueno, ¿Se perdería mucha? seguro que se perdían porque por eso era la costumbre de mandar duplicados, triplicados, etcétera, ¿no? Pero no sé si existen estadísticas de ese tipo de ese tipo de cartas, ¿no? Pero sin duda que se perdían o se demoraban o se mandaban a un lugar equivocado. Acabo de ver una muy interesante que me envió un amigo de Lisboa, de Madeira a La Guaira por vía de San Tomás y La Habana, que dice Misent, mandada por error a otro lugar. Se demoró muchísimo, una vía complicadísima. Todavía no hemos descifrado la ruta que siguió, pero obviamente se mandó equivocadamente a otro lugar. Y eso debió haber pasado con cierta frecuencia. Gracias, muy bien. Pero no sé exactamente, hombre, no. Están las 300,000 cartas un poco anteriores que encontró Manuel Arango en Londres. Sí. Gracias, Yamil. Sí. Walter. Buenas noches, Yamil. Muy linda la charla. Muy buena. ¿Se congeló? Es invierno en Uruguay. Me perdí un poquito cuando explicaste. Hola. No ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Mostraste varias cartas de Cuba a Gran Bretaña de 1860, más o menos por ahí, que tenían estampillas y explicaste de que venían, por ejemplo, de Matanzas a La Habana y pagaba el flete interno, vamos a decir, el porte interno, ¿no? Pero Sí. también mostraste muchas algunas que no tenían porque salían de La Habana, pero mostraste una en particular que salía de La Habana y tenía una estampilla y me perdí un poco la explicación. Sí. No sé si ubicás cuál es. De Cuba a Gran Bretaña. Y Exacto. no entendí por qué llevaba Es muy rara. ¿Me podrías explicar de vuelta? Sí, es muy rara. Se conoce en Estados Unidos, etcétera. Cuando el remitente llevaba la carta directamente a la agencia postal consular, no requería sellos españoles. O si la llevaba al consulado americano o directamente al buque, en caso de buques americanos. Sin embargo, si el buque no salía y el remitente tenía que dejar la carta, la podía dejar en el correo, pagando la tarifa que cobraba el correo, que en ese caso era siempre de £1 por media onza. Y el correo la manejaba, ¿no? La llevaba directamente al consulado o al vapor americano, de ser caso americano, cobrando su tarifa por manejarla, ¿no? O sea que en esos casos se ve cartas salidas de La Habana
que pagaban el porteo local de Cuba por haber sido manejadas por el correo local y que no fueron llevadas directamente a la agencia postal consular, por ejemplo. ¿Y se hizo obligatorio en algún momento que tenían que pagar ese $1 o siempre fue así? Sí. No en Cuba, en Puerto Rico por un tiempo, del año 1855, 56 en práctica, ¿no? Hasta el 63, por ahí, 60 y pico. Sí, el correo local de Puerto Rico inapropiadamente exigía ese pago, ¿no? No había nada documentado, pero en la práctica sí lo exigía. Pero en Cuba no era obligatorio. Ah, ok. Y otra preguntita. Por esta línea CUNAR, ¿se conocen cartas certificadas a Gran Bretaña o de Gran Bretaña para Cuba? ¿O me la perdí o no existen? No sé. No, nada más he visto una carta certificada, pero fue por vapores, por un vapor inglés a Nueva York y por un vapor americano a Cuba. Una carta de múltiple peso certificada, que había una tarifa de 6 centavos por la certificación, además del porteo ordinario, ¿no? 6 centavos, no, 6 peniques, perdón. Medio shilling. Pero nada más conozco una rarísima, ¿no? De alto peso. Pero no por la línea CUNAR, no. Por la línea CUNAR de Liverpool a Nueva York y por un vapor americano, no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? De Nueva York a La Habana. O sea que mixto. Okay. Que era... Gracias. Que no era raro, ¿no? Gracias. Quizás un día dé una charla sobre ese tema, pero bueno, no quiero agobiarlo demasiado con estas tarifas, etcétera, ¿no? Eso siempre es interesante. Yamil, una curiosidad, un poquito externa a esto. ¿Se conoce correo de Puerto Rico a Nueva York o alguna parte de los Estados Unidos que haya viajado de Puerto Rico a Cuba y luego con la línea CUNAR? ¿Cómo era el correo desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos? Sí, se conoce muchísima correspondencia de Puerto Rico a los Estados Unidos vía Cuba, la gran mayoría por vapores americanos, como era el caso en casi todo. Ok. Yo conozco uno que lo mostré ahí que fue llevada privadamente, ¿no? Oh, ok. Posiblemente por un vapor español hasta La Habana y manejada por un agente encaminador que pagó el porteo británico hasta Estados Unidos. Ok. Pero sí hay mucha correspondencia con sellos y sin sellos, ¿no? Ok. Gracias, pero digamos, eso fue un caso fortuito, digamos, no era una carta proveniente de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, por eso mismo que explicaste que no fue llevado en forma privada, a pesar de que era correo español en ambos lados, no había un convenio de poder decir o alguna manera de poder decir desde Puerto Rico lo deposito, pago lo extra para que vaya por esta línea o lo que fuera. No había esa opción, era a cómo llegaba o quien llegaba hasta Cuba para poder ponerla en forma privada únicamente. Sí, no había esa opción de pagarlo directamente hasta los Estados Unidos. Okay. Se conocen cartas por vapores británicos pagadas en San Juan, pedidas a San Juan, hasta La Habana, y en La Habana se pusieron en un vapor americano hasta los Estados Unidos. Y se conocen cartas también por vapores españoles, franqueadas con sellos de las Antillas, hasta Cuba, y entonces en Cuba se pusieron en un vapor americano hasta pero no había manera de pagarlo de antemano, ¿no? No había manera de hacerlo todo. Ok, gracias. Sí, sí. Jorge. Sí, buenas noches, Yamil. Excelente la charla, me gustó muchísimo. Gracias. Quiero hacer una pregunta general, como dijo Henry. ¿Cuándo empieza el sello postal adhesivo a ser usado en forma masiva? Bueno, depende de qué país estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra, inicialmente el porteo fue voluntario. El sello que más imprimió en aquella época y más se utilizó de forma masiva fue un penique rojo, ¿no? O de color carmelita, ¿no? Que se usó masivamente, se imprimieron miles de millones, porque era un correo baratísimo y fue como le dicen en inglés, el work for,
workhorse, ¿no? El caballo de trabajo del correo, principalmente, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, en las Antillas, que es el tema preferido mío, no fue hasta 1857 que se empezaron a usar de forma masiva porque se hizo el pago previo obligatorio, ¿no? Con sellos. O sea que antes de eso era voluntario, desde 1855, a principios del 55 hasta enero del 57, podías mandarlas sin pagar o con pagar, o pagada previa, ¿no? Era más caro mandarla sin pagar, pero no era obligatorio. Correcto, 1857, entonces más o En menos. las Antillas, sí. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? No veo a nadie más. Oh, Guillermo. Sí, hola, Yamil. Buenísima la presentación, como Gracias. siempre. Tengo todavía pendiente ver la primera parte, pero esta me gustó mucho. Oye, una pregunta. Enseñaste muchas cartas de Landman and Kemp. ¿Sí hay en el archivo de la United States Classic Society cartas enviadas desde Cuba? Sí, pero ese archivo solamente incluye cartas dañadas, que le falta sello. Pero sí, hombre, tú vas a cualquier show, literalmente cualquier show en los Estados Unidos y preguntas por cartas y vas a encontrar Landman and Kemp de Cuba. Es común. Tengo un amigo, David D'Alessandris, que es el presidente de la US Philatelic Classic Society, que colecciona Landman and Kemp. No solo correspondencia, sino memorabilia, sellos de impuestos, etcétera, documentos, anuncios. Es sumamente común. Ok. Se consiguen en cualquier lado. Hay cartas más raras que otras dentro del archivo, ¿no? Transportadas por algún barco raro, etcétera, pero o que llegaron por vía en vez de ir directamente a Nueva York, iban por vía de Savannah o Charleston o en otros casos otros puertos, ¿no? Filadelfia, Baltimore, pero hay muchísimos, ¿no? Ok, pero sí para hacer un estudio comparativo de tarifas y eso, pues sí debe ser interesante ver todo ese material, ¿no? Sí, pero no se tiene documentación o un índice exacto. Hay un libro que lo publicó Robert Dalton Harris, que te da la estadística de toda la correspondencia de Landman and Kemp. Yo lo tengo en algún lugar en mi oficina, de todos los destinos, principalmente de América, ¿no? Yo creo que te dice tantas cartas de Guatemala, tantas cartas de Puerto Rico, tantas cartas de diferentes países. Y Cuba, bueno, ahí fue que te dije que había 10,000 de Cuba, ¿no? Y tú sabes la historia de ese archivo, ¿no? Lo encontró un individuo que se llamaba Richard Michelli, caminando por Nueva York, que ven que están vaciando un almacén antiguo y alquila un camión y lo llena de esos papeles viejos. Y bueno, y ganó una millonada vendiendo las cartas. No sabía de sellos ni nada, empezó a estudiar y a comercializar con ellos, ¿no? Pero el hombre no ha querido dar los detalles. Debe estar muy mayor, si está vivo todavía, no sé. Porque David D'Alessandris ha tratado de entrevistarse con él varias veces sin éxito, ¿no? Por cierto, después de Landman and Kemp, cuando se murió Kemp, Landman hizo una asociación con un tal Murray, que el agua de Florida de Murray and Landman, Murray, la familia llevaba en Nueva York mucho tiempo. De hecho, el área de Murray Hill se puso el nombre por su familia, y ahí es donde está localizado casualmente el Collectors Club de Nueva York, Murray Hill. Esa es trivia. Interesante. Sí. Sí, gracias. Hombre, a ti. Y me parece haber escuchado que el edificio del Collectors Club lo piensan poner a la venta, así que si alguien quiere mudarse a Midtown, Manhattan, ahí está disponible. No sabía.
Ahora cumple 125 años. En noviembre va a haber una celebración grande, ¿no? Sí, sí, es un edificio muy bonito, muy Sí. histórico. Sí, el Philatelic Foundation está en el cuarto piso. De ahora se mudaron al cuarto piso hace varios años. Fantástico. ¿Alguna nota adicional? ¿Comentario, pregunta? No veo a nadie más. Yamil, nuevamente, muy agradecido como siempre. Gracias a ustedes. Para agradecerle a los amigos mexicanos que aguantaron la charla, mi próxima conferencia va a ser puramente de México. Está bueno eso, fantástico. Y el día de mañana.